9 y 8 hemos recibido a dos fiscales, uno de ellos el doctor Frank Almanza, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente. Se trata de 150 fiscales especializados en delitos contra el medio ambiente y contra los seres humanos, que requerimos todos un ambiente saludable. Como vemos, lamentablemente en los últimos tiempos se han multiplicado estos delitos a partir del uso del mercurio para extraer oro en ríos de nuestro país. Junto al doctor Almanza hemos recibido a la fiscal Berenice Romero, que es coordinadora de las fiscalías especializadas en delitos de trata de personas. Esto es uno de los crímenes más antiguos de la humanidad. Siempre ha habido tendencia a esclavizar a algunos grupos que se presumían más débiles o con menos derechos que otros. Resulta totalmente escandaloso que en el siglo XXI exista todavía eso, razón por la cual hay 14 despachos en nuestro país para hacer frente a esta plaga histórica que lamentablemente tiene el mayor número de víctimas en nuestra capital. Por supuesto que hay cosas horrorosas que suceden en la selva y en otros lugares apartados, pero es Lima el centro de la trata de personas, según informes múltiples de ustedes, y también de una organización especializada en la trata, como es Capital Humano y Social, CHS, que publica un reporte anual. Se han venido, desdichadamente no es para hablar sobre sus temas específicos, que ya quisiéramos que nos ilustren sobre ellos, sino por un problema mucho más duro y al mismo tiempo banal, que es el tema presupuestal. En ambos casos se trata de fiscalías que requiere desplazarse, investigar, penetrar organizaciones criminales y adentrarse en zonas difíciles de acceso en nuestro país. Y si no hay un presupuesto adecuado, pues no se puede hacer el trabajo. Señor Almanza, usted, que es el más antiguo, cuéntenos, por favor, cuál es la realidad, porque han habido cifras diferentes que se han mencionado entre miembros de la Fiscalía y miembros del Ejecutivo. Bueno, en realidad son 81 millones que nosotros estamos pidiendo como lo necesario, lo estrictamente necesario para terminar este año. Esto es lo básico. 81 millones para la Fiscalía en general. Sí, 81 millones, que es lo básico, que es lo que se ha pedido para completar este año. Esto es para atender servicios básicos, esto es para atender los gastos corrientes. De lo contrario, la Fiscalía ni siquiera podría funcionar, porque eso que se ha pedido es para eso. ¿Y este monto fue solicitado desde que se aprobó el presupuesto el año pasado? Claro, lo que pasa es que nosotros hemos hecho 8 pedidos este año, por más de 400 millones adicionales, y ninguno ha sido concedido. 8 veces hemos pedido presupuesto y hoy día tenemos una situación ya de emergencia porque nos falta 81 millones para completar hasta diciembre y no los tenemos. Ese es el problema. Ahora, quería preguntarle a ambos, porque ayer había una reacción de parte del Ejecutivo con relación a este pedido, y lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros es que el Ministerio Público sí cuenta con esos fondos, pero no los ha, diríamos, gastado, no los ha empleado, ¿cierto? No sé cómo toman ustedes esta afirmación del presidente del Consejo de Ministros, doctora. En principio, quien debería responder esa pregunta sería el gerente general, a quien podrían invitar. Pero lo que nos han informado es que, de acuerdo al portal del Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos ejecutado al 60% el presupuesto asignado al Ministerio Público. El pedido inicial del Ministerio Público fue de 15.000 millones de soles, pero solo se nos otorgó 3.000 millones de soles, cerca de 3.000 millones de soles. 3.000 en vez de 15.000. Sí, o sea, la quinta parte. Sí, y de esa quinta parte, bueno, implica que es 4% menos que en el año 2024. Y algunas sumas en las que han hecho referencia en la entrevista, en la conferencia de prensa el día de ayer, estaban referidas a montos que ya están certificados, comprometidos en ejecución al 74%. Entonces, pero lo que nosotros estamos requiriendo, como bien ha dicho mi colega el doctor Almanza, son 81 millones para poder cumplir con nuestras funciones fiscales en lo que nos demanda el resto del año. Vamos a escuchar qué les parece, doctores, justamente la declaración del presidente del Consejo de Ministros sobre este pedido del Ministerio Público en cuanto a presupuesto se refiere. A ver, escuchemos.
Titular del Ministerio Público, quien ha expresado que tiene un déficit de 80 millones, que desde el Ejecutivo rechazamos esta afirmación. El Ejecutivo no niega el presupuesto a ninguna institución del Estado. El Ministerio Público no solamente cuenta con los 80 millones que ella requiere, cuenta con más de 80 millones en su presupuesto que no los ejecuta y que puede disponer de ellos. ¿Cómo interpretar lo que ha dicho el señor Arana? Pese a que la fiscal de la Nación afirmó efectivamente que había esta carencia de 81 millones y lo hizo acompañada por los otros 5 fiscales supremos. Es poco frecuente, Carlos, que los 6 fiscales estén juntos en un objetivo de este tipo. Fue el caso ahí. ¿Quién está entendiendo mal las cosas? ¿El primer ministro Arana o la señora Adele Espinosa? No, es que no hay un mal entendimiento, creo que no le han informado. Hay 2 versiones contrarias, alguien está entendiendo mal. Bueno, no le han informado seguramente al señor Premier de qué se trata ese dinero que él dice que nosotros en la Fiscalía tenemos. Se habla de un dinero que está asignado para una carpeta electrónica de más de 100 millones, pero ese dinero ya está comprometido en 75%. Ya se han hecho contratos, ya se ha comprometido el dinero para gastarlo de aquí a diciembre. Y no solo eso, sino ese dinero recién ingresado al Ministerio Público en el mes de julio. Y el otro dinero del que habla el señor Premier es dinero del BID, es dinero del extranjero para gastos de inversión. Y eso no se puede tocar. Creo que no es que alguien está mintiendo, sino que al señor Premier no se le ha informado. Yo no he dicho mentira, yo he dicho malentendido. Manifiestamente lo hay, puesto que hay 2 versiones diferentes sobre el mismo tema. Pero yo creo que el tema está muy claro, porque lo que ha ocurrido es que ese dinero que el Premier dice que se puede gastar, no se le ha informado, primero que ya está comprometido lo que es de la carpeta electrónica, y segundo, lo otro es del BID, y como es del extranjero no se puede usar. Por eso es que nosotros demandamos esos 81 millones, que es lo básico que necesitamos para seguir funcionando como Ministerio Público. ¿Y en qué medida esta situación, esta falta de presupuesto que solicita, ¿no?, se complete por parte del Ministerio Público, está perjudicando la labor de sus respectivas fiscalías? Por ejemplo, no tenemos impresoras suficientes. Le pongo el ejemplo de mi subsistema, trata de personas. La coordinación, tengo también a cargo la Fiscalía Superior. En la sede de Lima tenemos 2 despachos. Solo estamos trabajando con una impresora multifuncional, que tampoco trabaja al 100%. Se ha hablado del expediente digital, pero no es tan cierto que todo esté digitalizado. Nosotros nuestros requerimientos los tenemos que presentar en físico. Muchos abogados, y sobre todo los abogados que ya tienen determinada edad, prefieren tener la carpeta en físico, piden copias en físico. No son muy hábiles de repente en el uso de la tecnología digital y por eso es que prefieren ver los actuados, palpar los actuados directos, claro. Además tenemos actas de entrevistas de cámara Gesell, pericias, informes periciales con conclusiones. Entonces, por todo ello es que se necesita. Para acreditar un delito requerimos un sinnúmero de peritajes. Los peritos del Ministerio Público y los peritos de la Policía Nacional no son suficientes. Tenemos que contratar más peritos. En el caso de trata de personas requerimos pericia antropológica, pericia antropométrica, pericia de vulnerabilidad social. Todo ello requiere la participación de un especialista. Entonces tenemos que pagar sus honorarios. Como les decía también, las víctimas no son solo de la capital, son de lugares alejados de la capital y de comunidades nativas y hablan dialectos diferentes. Si tenemos una víctima aguajún, requerimos un intérprete de aguajún, shipibo-conibo, así sea de quechua. No tenemos fiscales que tengan el expertise de hablar el quechua fluidamente como para hacer el papel de intérpretes. Y por ello es que requerimos la contratación de peritos, requerimos realizar diligencias, desplazarnos al interior del país. No tenemos para los pasajes ni aéreos ni terrestres. Lo que está diciendo es grave porque parece favorecer a la criminalidad y las bandas organizadas, que requiere dinero combatirlas, investigarlas, interceptarlas. Y los delitos ambientales lo mismo, naturalmente. Y esto va para peor, porque en el presupuesto que se ha presentado en días pasados ante el Congreso para el próximo año 26, se ha reducido aún más el presupuesto, la partida para ustedes. Estamos hablando del próximo año, ya no de lo que está en curso.
Yo quisiera que nos digan una palabra sobre eso, sobre cómo están haciendo para no distraerse de sus funciones cuando no alcanza el dinero. Usted ha mencionado el caso de los papeles, pero hay muchos otros casos. Y yo les ruego que nos expliquen detalles de cómo tienen que ingeniárselas y sobre todo responder al tema de fondo. ¿Es verdad o no que han ejecutado de manera insatisfactoria el presupuesto que se les ha dado? Porque la imagen que dan algunos en el Ejecutivo es que están ustedes pidiendo más dinero, pero que no han usado el dinero que se les ha dado. ¿Eso es verdad o no? Con las cifras veremos. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con dos fiscales responsables de trata de personas y de delitos ambientales respectivamente para que nos contesten a esa pregunta de fondo. ¿Cuál es el nivel de ejecución presupuestal que han tenido ustedes el año pasado y cuál es el que tienen ahora que hemos entrado al 9º mes del año? Primero vamos a una pausa. Estamos ante una discrepancia de cifras entre el Ejecutivo por boca de su primer ministro y dos fiscales superiores y responsables de lucha contra la trata de personas y contra delitos ambientales respectivamente. Por eso hay que dirimir cuál es la cifra que da el portal de transparencia del MEF sobre la ejecución que han hecho ustedes el año pasado, qué porcentaje se usó y cuánto viene siendo ejecutado en lo que hemos contabilizado hasta ahora, tengo entendido, hasta fin de julio. Las cifras, por favor. Las cifras son muy puntuales. Nosotros, el año pasado, hemos gastado el 97.5% del presupuesto. Nosotros estamos entre las 10 entidades del Estado más eficientes en el gasto. Así que no se puede decir que nosotros hacemos mal el gasto. ¿Y este año? Este año estamos en más del 60% que ya hemos gastado. Estamos en ¿A fin de julio? Sí, pero ya hemos gastado, por eso digo más. A fines de julio habíamos gastado más del 60%. Entonces, eso es fácil de verificar en el portal de transparencia del Ministerio de Economía, el MEF. Hemos gastado más del 60% este año y el año pasado no hemos devuelto casi nada porque hemos gastado el 97.5%. ¿De qué ineficiencia en el gasto estamos hablando? Esas cifras son absolutamente verificables y los números no mienten. Por eso es que a nosotros nos extraña que no le hayan informado seguramente correctamente al señor Premier. Bueno, ojalá que si le llegan esas cifras, conteste sobre la base de ellas. Es un abogado con experiencia en el Estado. Ojalá que pueda escuchar. Ahora bien, lo grave de esta situación es que las necesidades aumentan, particularmente en los delitos ambientales, puesto que cada vez hay más mineros ilegales que se dedican a la extracción del oro de la manera que sabemos, usando cianuro en los filones o usando mercurio en los ríos. Y se dice que hace pocos días ha entrado al Perú por el puerto del Callao un cargamento de 4 toneladas de mercurio provenientes de México. ¿Es esto posible sin que las autoridades hayan podido interceptar? ¿Se ha registrado ante la SUNAT? ¿Qué sabemos sobre esa información, señor Almanza? Ese mercurio ha sido incautado. Ese mercurio se verificó, intervino la SUNAT, se incautó y en este momento hay un proceso penal adelantado sobre este particular. Pero eso nos da una clara muestra. ¿Cómo se incautó? 4 toneladas de mercurio que llegaron hasta el Callao, desde México, tengo entendido, ¿no? Sí, en un contenedor. ¿Enviado por qué tipo de organización? Estamos hablando de 4 toneladas. Y si hay esa cantidad de mercurio, es un cártel grande el que está atrás. Nosotros no queremos todavía decir nombres, pero sí es importante. Y eso solo demuestra lo que está pasando en el Perú con la minería ilegal. Si esa cantidad de mercurio ingresa, es porque se está viendo esa demanda. Entonces, porque hay complicidad. Así es. Porque no puede llegar hasta el puerto ese monto sin que se sepa qué es y de dónde viene y si contaba con las autorizaciones. Es que son $3.500 que hoy día cuesta la onza de oro. Cifra histórica. Hace unos meses la cifra era de $2.800, $2.700 la onza. Hoy día estamos hablando de $3.500 la onza. Eso hace que todo el mundo del crimen se quiera virar al tema de la minería ilegal, porque es muy rentable. Y además existen normas bastante permisivas y no tenemos presupuesto para combatir. Bueno, si no hay presupuesto, Carlos, difícilmente se podrá hacer frente a eso. Señora Berenice Romero, junto al auge de la minería ilegal prospera la trata de personas.
Aquí hay campamentos que arrastran prostitución, que secuestran a jóvenes niñas, etcétera. Y ustedes necesitan más dinero para eso también. No solamente que se les dé todo lo que ustedes solicitaron, sino más de lo que se previó a inicios de este año. Claro, porque el delito va incrementándose, la criminalidad va avanzando. Entonces, en esos campamentos, justamente a los alrededores, hay bares, hay lugares nocturnos donde están captando víctimas de trata, víctimas de explotación. Requerimos hacer mayor actividad proactiva, mayores operativos en dichos lugares para extraer a las víctimas de esos lugares, ¿no? Muy bien, y eso necesita presupuesto, de manera que yo exhortaría al señor Arana, primer ministro, que verifique bien con el Ministerio de Economía si es exacto lo que nos han dicho ustedes. Yo presumo siempre la verdad de nuestros invitados, 97.5 de ejecución el año pasado y 60 en lo que va de este hasta julio. Muchas gracias por su presencia, señores fiscales, y el mejor de los éxitos en sus difíciles tareas en estas condiciones. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, Carlos, y retomamos.